Hola, buenos días. Quería agradecer a Fardit de hacerme partícipe de este cuarto Congreso Internacional Virtual en Bioimágenes. Me presento, soy el licenciado Ferreira Facundo, trabajo en el Hospital Dr. Pedro de Elizalde y también soy parte del staff de Fundación e Investigación para la Salud. El contenido que voy a hablar es fracturas en pediatría. Algunos de los temas que vamos a desarrollar en esta charla es clasificación ósea, clasificación Salter-Harris y algunos casos clínicos que encontré y desarrollé que me parecieron interesantes. Espero que les guste. Desde la perspectiva de la estructura ósea, un niño es cualquier persona joven que aún no ha alcanzado la madurez esquelética. Las definiciones legales a menudo se incluyen a todas las personas menores de 18 años, independientemente de su madurez esquelética. Esto puede variar de un país a otro. El paciente pediátrico en relación al paciente adulto lesionado se diferencian en varios aspectos. Ya si empezamos a ver la primera imagen que tenemos, hablamos de un hueso de un bebé y zonas de crecimiento. Un hueso de un niño hasta el adolescente y luego finalizamos con un hueso de un adulto. Las diferentes regiones anatómicas en los huesos largos pediátricos son 4: epífisis, fisis, metáfisis y diáfisis. Vemos cada una de las zonas cómo están bien marcadas. La epífisis, en el nacimiento, todas las epífisis se componen de una estructura cartilaginosa en los extremos de cada hueso largo. Ejemplo, el fémur distal, denominado condroepífisis. En el proceso de osificación, pasa a una epífisis osteocondral. En una condroepífisis surge un núcleo de osificación secundario que aumenta de tamaño hasta alcanzar la madurez ósea. Esta transformación osteocondral depende de la vascularización. Hay algunas epífisis que están totalmente cubiertas por cartílago articular, sobre todo en el fémur proximal y el radio proximal, donde los vasos que alimentan la epífisis están estrechamente ligados a la fisis. Si se pierde la vascularización de la epífisis, se pierde el potencial de crecimiento de la fisis. Fisis tiene como función principal del cartílago de crecimiento la elaboración continua y controlada del cartílago calcificado, o sea, el tejido óseo. La metáfisis es el ensanchamiento del contorno variable de cada extremo de la diáfisis. Su principal característica es tener un menor grosor del hueso cortical y un incremento en el hueso trabecular. Otra característica es que no desarrolla sistema haversiano hasta fases avanzadas de la maduración. La diáfisis es la porción cilíndrica intermedia del hueso largo comprometida entre los dos extremos o epífisis. Suele tener una forma triangular a la sección y está formada por una capa de tejido óseo compacto. Ahora vamos a lo que nos compete a nosotros, ¿no? A lo que vemos diariamente, que son las causas generales de una fractura. Podemos decir que algunas son consecuencias de traumatismos accidentales, como describimos, caídas de altura. Otras pueden ser lesiones que aumentan con la edad. Ejemplo, aparatos de recreo. ¿Qué quiero decir? En el jardín, en la escuela, ¿sí? En un club, en un área deportiva, en una plaza, o sea, en cualquier lugar
que el niño pueda jugar y pueda divertirse, podemos llegar a tener una lesión traumática accidental. Otras lesiones no accidentales, ya nos referimos a lo que es, lamentablemente, a un maltrato infantil. Otra causa son consecuencias de patologías. También hablamos de tumores y hablamos de infecciones. Un porcentaje de fractura en el niño se puede visualizar: fisiaria, radiodistal y fisis, un 27,6% aproximadamente. En la mano, carpo, metacarpo y falanges, un 20% aproximadamente, 20,1%. Y en el codo es un 12% aproximadamente. La edad que normalmente se producen son fisiarias antes de la madurez ósea y supracondilias en la primera década, donde hace su pico aproximadamente en los 7 años. Recordemos también, y no hay que dejar de recalcarlo y hablarlo, ¿sí?, de las lesiones no accidentales, que son las del maltrato infantil. Vamos a ver que cualquier niño con una lesión inexplicable o insuficientemente explicada, especialmente fracturas en múltiples sitios o con un patrón inusual, debe ser investigado como posible víctima de una lesión no accidental. Estas fracturas, de procedencia dudosa, es sin importar la edad del paciente. Podemos hablar de pacientes de horas de vida, de días de vida, de meses o de años. Pensemos que hablamos de este fémur perfil, que es la primera imagen que vemos, que tenemos una lesión en nuestro antebrazo frente. También ya es un niño más adolescente, o primera adolescencia, podemos decir, entre los 12 y 13 años, o 10 a 13 años, y en la tercera imagen, esta tibia y peroné, perdón, frente, también hablamos de un paciente ya un poco más grande, ¿sí? Así que recordemos esto, que no importa la edad, mientras que tengamos una lesión de procedencia dudosa, hay que investigarla y ser partícipe de eso. Es importante tener en cuenta y saber que hablamos de una gran porcentaje de pacientes que pueden ser víctimas de posibles maltratos. Lo que habitualmente nos sucede es que, como digo, podemos hablar de un porcentaje alto. Estos pacientes, cuando nos llegan al servicio, previamente pasan por una guardia, pasan por traumatología, y siempre están controlados para poder saber que pueden ser una posible víctima o no de maltrato. Continuamos con el sistema de clasificación Salter-Harris. Fue introducido por primera vez por los patoanatomistas Robert Salter y Robert Harris en 1963, nombrando así las lesiones de los cartílagos de crecimiento. Salter y Harris describieron 5 patrones de lesiones de la fisis. La primera, que es tipo 1, es una cizalla fisiaria sin lesión ósea. Si miran este tobillo frente y este tobillo perfil, podemos decir que en el tobillo frente no tiene una patología, pero con nuestro tobillo perfil nos damos cuenta de que sí tiene un trazo de fractura, sí tiene una lesión ósea. Hablamos de un segundo tipo, que tiene cizallamiento fisiario parcial asociado con una fractura ósea metafisiaria en gran parte vertical. Si vemos la muñeca frente y muñeca perfil, donde están seleccionando las flechitas, vemos ese trazo de fractura. Y en nuestro tobillo frente y perfil
nuevamente vemos la misma patología. Es importante acompañar siempre el frente de un buen perfil, una buena técnica, una buena dosis, una buena imagen radiográfica. Tipo 3. Una cizalladura fisiaria parcial más una fractura epifisiaria. Vemos cómo está la fractura y cómo se desplaza. Un tipo 4. Un plano de fractura vertical que pasa por la epífisis, la fisis y la metáfisis. Ya es un poco más compleja. Fíjense cómo se destruye casi toda la parte del hueso, o en realidad no se destruye, sino se visualiza la fractura. Tipo 5, una lesión por aplastamiento fisiario y metafisiario que destruye la parte relacionada de la fisis. A veces es evidente por una pequeña protuberancia metafisiaria. Fíjense cómo se aplasta. También existen lesiones multiplanares complejas de la fisis, la epífisis y la metáfisis, no categorizadas por Salter y Harris. Así que también podemos mencionar una sexta descripción de ellos. ¿Sí? A continuación veremos algunos casos clínicos donde las fracturas son de diferentes tipos. Estas fracturas son comunes en pacientes de 3 a 10 años, donde el traumatismo aparentemente es trivial. Se pudo haber golpeado en el jardín, en la casa, en la escuela, en el club, en un parque, en el patio de su casa. No sabemos bien de dónde pudo haber sido este accidente. El primer caso es un caso interesante que tenemos. Hablamos de un paciente con traumatismo en miembro superior y nos referimos a un brazo en secarropa. Van a decir, brazo en secarropa, es muy raro, pero habitualmente para nosotros no es raro, sino es común. Últimamente llegan bastante de estos pacientes y dicen brazo en secarropa. Sí, es donde se lava la ropa y se seca la ropa, ese tamborcito que por ahí lo conocen algunos, otros no. Bueno, normalmente sucede de que la tapa se rompe, o no se traba, o un descuido, ¿sí? Piensen ustedes que todo paciente pediátrico es travieso, quiere investigar, quiere ver, quiere hacer, y bueno, a veces por un descuido del familiar, eh, al romperse la tapa o al no andar bien los frenos, el paciente, por querer jugar, normalmente mete la mano dentro del coinor. Obviamente, el coinor o el secarropa gira a tantas revoluciones y el brazo hace de freno, pero hace de freno girando y rompiendo. Es una fractura bastante compleja. Normalmente lo que tenemos que hacer en este tipo de radiografías cuando vienen, ¿sí? Es hacer imágenes panorámicas, porque hay veces que se fractura la mano, las falanges, la muñeca, radiocúbito, el codo solo o el húmero. Fíjense que esta es bastante compleja, ¿sí? Tenemos un tracito de fractura importante, casi desplazándose, y abajo también tenemos, abajo quiero decir, en radiocúbito tenemos otro tracito de fractura, ¿sí? Así que es interesante y a veces hasta conmovedor, ¿no? Porque la culpa o la idea o el descuido nos llegan a nosotros este tipo de pacientes. Pero siempre tienen un final feliz. Que en este caso tuvimos la resolución de la fractura, que fue una colocación de clavos endomedulares elásticos para osteosíntesis. ¿Sí? Nuevamente tenemos una placa panorámica de ver bien el húmero, bien el radio y el cúbito. Y por último, tenemos un control radiológico del primer caso.
donde se controla el periósteo de estas fracturas o de este húmero y radiocúbito. También nos toca ver o analizar otros casos clínicos que nos han llegado al hospital. Observamos que es muy probable que una lesión por cizallamiento de la fisis se desvascularice la epífisis y por lo tanto prive a las zonas de reserva y proliferación de la fisis de nutrición. Esto comúnmente da como resultado la detección del crecimiento fisiario y la necrosis vascular de la epífisis afectada. Continuamos con otro casito clínico, un paciente de 5 años, un traumatismo también caído de altura, donde vemos esa fractura, ¿no? En el codo frente y en el codo perfil. A veces se ve un poquito mejor, a veces un poquito peor, pero la idea siempre es tener el par radiográfico, ¿sí? Dentro de las limitaciones por el dolor del paciente, por los nervios de los familiares, la idea es siempre tener esas imágenes panorámicas, ¿sí? Y comparativas, el frente y el perfil. Bueno, tenemos unos videitos de este paciente que tuve la suerte de estar en el quirófano, ayudando al traumatólogo a darle las imágenes que él necesitaba. Y quiero que las vean, a ver si se puede empezar a reproducir. Ahí están. Tenemos imágenes diferentes, el perfil y enfrente para ver la dinámica y la estabilidad de las clavijas colocadas. ¿Sí? Primero fue el perfil y luego se empieza a reproducir el frente. Recuerden que estas imágenes son en dinámica, dando radioscopía. Tenemos el segundo videíto, donde vemos ambas oblicuas, ¿no? Primero una y luego la otra. Nuevamente para ver esa colocación de clavijas en este pacientito. Y un tercer videíto, donde vemos una rotación en varo y valgo. Recalcamos esto, siempre es para ver la estabilidad de este paciente, ¿sí? De esas clavijas colocadas. Lo pongo de nuevo. Perdón. Giro ese antebrazo para un lado y para el otro, donde se ve bien la estabilidad que tiene. Posterior a eso, ya con el yeso y la inmovilización adecuada, tenemos las imágenes de control postquirúrgico. Bueno, continuamos con un caso más, que es un paciente también de 10 años, es un traumatismo por caída de altura, donde en este caso tenemos bien panorámica lo que es muñeca, antebrazo y codo, ¿sí? Donde vemos un codo frente y un antebrazo frente, y el codo perfil y el antebrazo perfil, ¿sí? Recuerden de vuelta, en este caso es bien panorámica porque el paciente cuando nos llega a nosotros, nos llega con una inmovilización y el traumatólogo a veces duda dónde está esa fractura, o si solamente tiene esa fractura, ¿no? A veces que el golpe es en varios lados, o por una caída, o por otro mismo golpe, así que siempre la idea es ver panorámico estas imágenes. Bueno, acá de nuevo tuve la suerte de subir de vuelta a quirófano y estar ahí en vivo con el traumatólogo y con el equipo quirúrgico para poder ayudar a este paciente, ¿no? Lo que vemos acá es como tiene el brazo este nene, ¿sí? Ya sin el yeso. En estas imágenes que vemos, la primera es antes de la extracción, ¿sí? Cómo este nene tenía ese húmero con esa
uno dice a veces linda fractura porque no es la suya, sino es la la de otro, ¿no? Como decimos. Pero bueno, por suerte tuvo una buena tracción y una buena alineación de esta fractura, que es lo que vemos en la segunda imagen. Nuevamente vemos ya en una imagen axial donde tenemos la fractura reducida. Y en el perfil exactamente lo mismo. Tenemos esa fractura reducida y bien controlada y contenida. Por ahí el que está en quirófano lo ve es como muy habitual, pero bueno, la idea era como que veamos un poquito todo, ¿no? Cómo entraba el paciente, cómo continuaba, ¿sí? Y hasta el momento también de la alineación de esta clavija, ¿sí? Con el taladro, para ver que está consolidando y que está conteniendo esa fractura con la misma clavija que venimos mencionando, ¿no? Posteriormente a eso, tenemos dos imágenes más en frente y en perfil, con una segunda clavija colocada para contener y alinear esa fractura. Bueno, acá es donde ya se finaliza la cirugía y como vemos esas clavijas colocadas, ¿sí? Donde ya el traumatólogo se encarga de limpiar en la zona, de cortarlas, ¿sí? Y ya después de inmovilizar completamente ese codito con esa fractura. Vamos a ver un repaso general de lo que fue la evolución de las radiografías de este caso, cómo ingresa el paciente en mi codo frente y en mi codo perfil. A las 4 semanas, que tiene un control de nuevo del codo frente y el codo perfil. Y en este caso, a las 8 semanas, ya con el alta del paciente, ya con las clavijas retiradas, ¿sí? Normalmente el proceso de estas fracturas es que se deja en promedio de 4 a 6 semanas, con yeso y clavija. Posterior a ello se retira osteodesis transitoria y se manda a la movilización temprana. Recuerden que toda fractura es similar en el tratamiento que le hacen, ¿no? Algunos lo dejan 4 semanas, otros 6, otros 8, y depende mucho eso, del el tipo de lesión y la complejidad que tenga. Hablamos de un promedio general de 4 a 6 semanas, ¿sí? Donde ya después retiran los cirujanos y el traumatólogo, mejor dicho, esas clavijas, y recalquemos esto, la movilización temprana de ese paciente, porque a medida que más lo deja firme o quieto, más miedo tiene el paciente de mover y estimular ese brazo, en el caso que sea un codo, o ese tobillo, en el caso que tengamos un tránsito de fractura en ese lugar, ¿sí? No es que terminan las 6 o 8 semanas y ya no vienen nunca más, sino al contrario, siguen viniendo al hospital a los 6 meses y al año de la lesión. Siempre tiene ese control a los 6 meses y al año para ver cómo sigue ese paciente, y muchas de las veces aparecen con otras fracturas en otros lugares, pero bueno, eso es para otra charla. El material bibliográfico que saqué fueron en estas páginas y en estos lugares. El que lo quiera seguir están más que invitados. Y quiero agradecer la participación y colaboración de la licenciada Scherer Marta y el doctor Pérez Boris, que fueron los que me ayudaron para poder hacer este trabajo. Simplemente es agradecerles por la atención y bueno, espero que les guste. Mi mail es facundoferreira550@gmail. Cualquier duda o cosas para poder debatir, siempre estamos en contacto. Muchísimas gracias, que tengan muy buena jornada.